Buenas tardes, Franco. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Están listos hoy día para Buenas nuestra tardes, Miss. décima? Hola, ¿cómo estás? En nuestra 17ª semana. Ya nos falta un tema más y terminamos la parte teórica, ¿no? Y solo restaría un repaso. Dios mediante, chicos. Hola, Joan, Fernando. Qué bueno que estén allí conectados, ya listos para poder empezar nuestra clase sobre los signos de puntuación tan necesarios para la redacción, para hacer una lectura adecuada, respetando las pausas necesarias, ¿no? Entonces vamos a ir conociendo estos signos en el libro justamente de ortografía de la lengua española, así que compartiremos esa información. ¿Ya, chicos? Atentos entonces. Empezaríamos indicando que los signos de puntuación son los signos ortográficos que organizan el discurso para facilitar su comprensión. Son considerados, por lo tanto, signos ortográficos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque justamente ayuda a que entendamos correctamente un texto, ¿no? ¿Cuál es la intención que va a tener ese hablante? Bien. Entre los signos de puntuación encontramos al punto, a la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, las comillas, los puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de admiración, entre otros. ¿Qué nos dice la ortografía de la lengua española? Esta versión del 2010 señala que la puntuación de los textos escritos con la que se pretende reproducir la entonación de la lengua oral constituye un capítulo importante dentro de la ortografía de cualquier idioma. De ella depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos, ¿no? La puntuación organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que sin su empleo podrían tener interpretaciones diferentes. Efectivamente, evita la ambigüedad, pero también es necesario. ¿Cuál es la intención que tenemos? Por ejemplo, observen estas tres oraciones y díganme ustedes si tiene, digamos, coincidencia en lo que quiere expresar el hablante o varía al utilizar un signo de puntuación. Es lo mismo decir, no está de acuerdo con la idea. No, está de acuerdo con la idea. Aquí realizo una pausa. ¿Expresará lo mismo? ¿En cuál de las dos oraciones no está de acuerdo con la idea? ¿En la primera o La en la primera. segunda? En la primera, ¿no? Está entonces señalando que no está de acuerdo. En cambio, en la segunda, al colocar la coma después del no, detiene, ¿no?, el enunciado y afirma que está de acuerdo con la idea. ¿Ven? En el segundo caso, Luis, mi amigo, y yo viajaremos. Luis, mi amigo y yo viajaremos. Y observamos. En la primera es una posición y en la segunda Luis es un vocativo. Ajá, muy bien. Estoy en la primera señalando una frase positiva. Luis, mi amigo, equivale a la misma persona. Y en el otro le hablo a Luis y le digo que mi amigo y yo viajaremos. Efectivamente, varió, ¿no? Acá hay una igualdad entre Luis, mi amigo, y en el otro caso no lo es. ¿Correcto? Olga compra medicamentos. Olga compra medicamentos. A ver, ¿qué pasó allí? Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? En la primera, así es, en la primera, ¿no? En esta oración, Olga compra los medicamentos, Olga es mi sujeto.
Y en esta, al colocar la coma después de Olga, Olga sería, ¿El vocativo? así es, el vocativo, efectivamente. Muy bien. Vamos ahora al primer signo de puntuación, el punto. Nos dice que el punto y seguido separa enunciados. Hay tres clases de punto, ¿no? El punto seguido, el punto aparte y el punto final, ¿no? Subrayarlos, destacarlos. El punto seguido separa enunciados que integran un párrafo, ¿no? Por ejemplo, en este texto hay dos párrafos y en el primer párrafo contamos con puntos seguidos, ¿no? Estamos hablando de un mismo tema, ¿no? El punto y aparte separa párrafos que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto contenidos con diferentes perspectivas. El punto aparte, aquí está, este punto indicará entonces que hay una, hay una variedad en la información que vamos a ir desarrollando, los subtemas, por ejemplo, ¿no? Y el punto final es el que cierra un texto, ¿no? Que concluye. Por ejemplo, decía, ¿no? Al pronunciar aisladamente cualquier palabra polisilábica del español, no todas las sílabas que la componen se emiten y se perciben con el mismo relieve. Una de ellas destaca en el conjunto y resulta más que las demás. Esa diferencia en la pronunciación de una determinada sílaba que establece un contraste entre ella y el resto de las que integran la palabra recibe el nombre de acento. Hasta allí cerró una introducción de lo que se va entonces a hablar, ¿no? Estamos iniciando sobre la sílaba, ¿no? Que perciben un relieve, es decir, una elevación, el tono de voz. Y hay un punto aparte porque ahora vamos a definir qué es el acento, ¿no? Acá recibe el nombre de acento. Entonces necesito un punto y aparte. El acento es un rasgo prosódico, es decir, una propiedad fónica que afecta a unidades lingüísticas más amplias que el fonema. De ahí que se denomine también acento prosódico. El acento consiste, pues, en la mayor prominencia con la que se emite y percibe una sílaba con respecto a las de su entorno. Hay un punto seguido porque sigo otro tema. ¿Eh? Este es un breve texto de dos, por lo tanto, párrafos. Concluí toda la información con punto final. Esto en cuanto a estos usos. También el punto señala que se puede utilizar después de las abreviaturas. Por ejemplo, la palabra señora, excelentísimo, página, terminan entonces en un punto, ¿no? En un punto. Vamos ahora a la coma. La coma nos dice que es obviamente una pausa que se va a hacer, pero menor que el punto y coma y que el punto. La coma es de varias clases. Podemos encontrar la coma de vocativo, la coma enumerativa, la coma de inciso explicativo, la coma elíptica, hiperbática, con adverbio oracional o antes de conjunciones coordinantes, o sea, las conjunciones conjuntivas, ilativa, adversativa y distributiva. Vamos a encontrar este tipo de coma y ustedes van a reconocer correctamente a ella. Las preguntas muchas veces de esta semana utilizan más sobre la coma, ¿no? Porque pueden ustedes reconocer. Por ejemplo, la coma de vocativo. Si sé que es el vocativo, voy a reconocer la coma de vocativo, porque separa a este elemento de la oración. El vocativo es el elemento extraoracional
es el interlocutor, ¿no? Es decir, a quién nos dirigimos. Se sitúa al inicio, al centro o al final, ¿no? Por ejemplo, acá lo tengo al inicio, jóvenes, hay que ser perseverantes en todo momento. Pero también lo podría colocar al final, ¿no? Entonces, voy a decir, hay que ser perseverantes en todo momento, coma, le hablo a los jóvenes. La coma puede aparecer entonces en cualquier parte. La veracidad, estimado amigo, debe ponerse en práctica. El vocativo es estimado amigo. Se sitúa en el centro y va entre comas, porque está en el centro. Esa es la coma vocativa o devocativa. Muy fácil de ubicar. Recordemos también el tema de frase nominal cuando vimos al vocativo. Es una FN. Estamos viendo que el sustantivo es el núcleo de esa construcción. La segunda coma es la coma llamada enumerativa. Esta coma separa diferentes elementos, ¿no? Pueden ser de la misma categoría, nombres, adjetivos, pronombres. Puede separar acciones, es decir, verbos, y por lo tanto vamos a hallar proposiciones también coordinadas, ¿no? Yuxtapuestas. Tenemos una oración. Todo buen lector entiende, comprende, deduce y extrae sus propias ideas a partir de la lectura. Hay una sucesión de acciones que se están mencionando y por eso voy a colocar comas. ¿Ven? Esa es la coma enumerativa. Después tenemos a la coma que llamamos coma de inciso, coma incidental, ¿no? Tiene esos nombres. En este caso es una coma de inciso explicativo, ¿no? Que involucra, por lo tanto, a las frases apositivas y también a las proposiciones subordinadas adjetivas, ¿no? ¿Por qué? Porque son elementos que se añaden. Puede recibir esos términos, ¿no? Muchas veces lo llaman como incidental, como explicativa, ¿no? Esos términos podrían aparecer. Y si no, como esta de inciso explicativo. Por ejemplo, dice, el castellano, derivado del latín, se habla en muchos países. Entonces, estamos dando un aporte más al referirnos al castellano, indicando que es derivado del latín. Esto que estoy añadiendo va entre comas. Un inciso es una idea que se añade, ¿no? Que se inserta y que muchas veces va a interrumpir, ¿no? El orden de la oración. Esa oferta, que es bastante ventajosa, no debería dejarse pasar. Nuevamente, en lugar de decir simplemente que esa oferta no debería dejarse pasar, aparece una idea, aparece este inciso que informa algo más, ¿no? Está añadiendo una información. Esta idea la llamo proposición, por ejemplo, subordinada, ¿no? Adjetiva. Modifica oferta. Entonces, igual está apareciendo entre comas. Era la adjetiva explicativa que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Qué comas son? Coma de inciso explicativo. Otra. El caso fue reportado por Luis, uno de los miembros de la Junta. Esta idea habla un poco más o hace referencia a Luis. Entonces son ideas, son, repito, precisiones que se están aportando sobre el antecedente. A esta coma la llamamos coma de inciso explicativo. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Bien.
Entonces, avanzamos. Otras comas, la coma elíptica. Esta coma elíptica tiene como referencia a la elipsis, que es un recurso literario y que lo que permite es hacer referencia a alguna palabra mencionada o ausente, ¿no? Por ejemplo, primero publicó una colección de cuentos, después una novela. Esta coma que vemos aquí está haciendo referencia a este verbo, ¿no? En lugar de decir después publicó una novela, omito y sustituyo con una pausa. Alejandra asistirá a clases de diseño, Rita a clases de música. Nuevamente ubico una coma que está sustituyendo a una palabra anterior que era asistirá. Rita asistirá a clases de música. Pero pregunto en la siguiente oración, ¿a quién sustituye esta coma? ¿Estará? Los que cuentan con sus respectivos boletos por aquella puerta. ¿A qué verbo, Franco? Joan, a ingresarán. ¿Mm? Entrarán. Los que cuentan con sus respectivos boletos ingresarán por aquella puerta, vayan por esa puerta, entrarán por esa puerta, etcétera, ¿no? Pero ese verbo no aparecía en el enunciado, ¿no es cierto? Lo estoy deduciendo. Y eso es correcto. Sabemos que esta coma, a pesar que en el enunciado no aparezca el verbo que ustedes están mencionando, se deduce que ha reemplazado una acción, ¿no? Esa es la coma elíptica. Muchas veces lo relacionamos directamente, pero vemos que a veces no aparece, pero hay una omisión. Ahora la coma hiperbática. Esta coma hiperbática, también le dicen coma de hipérbato, es una coma que aparece cuando el orden de los elementos de la oración se han alterado. Dicen el orden de los constituyentes, ¿no? Entonces, cuando ese orden ha cambiado, se colocará la coma después de ese complemento. Eso es lo que sucede. Entonces, el orden es siempre sujeto, verbo, objeto y complemento, ¿no? Circunstancial. Ese complemento se sitúa en otra parte, por ejemplo, al inicio, y se debe de separar con una coma. Esos complementos se pueden dar por proposiciones subordinadas adverbiales o también por frases nominales que actúan como circunstanciales o algunas frases preposicionales también. Entonces, se separa con una coma, porque debería estar al final. Por ejemplo, tenemos, si logras ver al sospechoso, coma, llámanos a este teléfono. Debería haber dicho, llámanos a este teléfono si logras ver al sospechoso. Ese sería el orden. Pero la proposición que actúa como un adverbio se sitúa al inicio, está condicional. Entonces, esta coma se debe de colocar al terminar ese complemento. ¿Mm?
Después dice, a partir de mañana impartirán cursos gratuitos de inglés. ¿Ven? Debería haber dicho, impartirán cursos gratuitos de inglés a partir de mañana. Ese sería el orden en el español. Pero alteré el orden y este complemento pasó al inicio. ¿Ven? Entonces, esa es una coma llamada hiperbática. También puedo decir de repente, se me ocurre en el centro preuniversitario o en el local central, coma, se realizó el examen. Por ejemplo, se altero el orden, ¿no? En el centro o en el local central, coma, esa es una hiperbática. Muy bien. Otra coma que se está separando para llamarla una coma de adverbio oracional. Separa los adverbios, sobre todo los que son derivados, ¿no? Por ejemplo, muy lentamente, coma, ahí está el adverbio, lentamente, el león se fue acercando a su presa. En esa situación, coma, lamentablemente, coma, ahí está el adverbio, no podemos apoyarlo. ¿Ven? Para acá hay una hiperbática en esta situación. Lamentablemente, el adverbio oracional, coma, ahí. Entonces se ubica por eso esta coma, ¿no? De adverbio oracional. Naturalmente, coma, los postulantes deben cumplir con los requisitos, ¿no? Es una coma también de adverbio oracional. Ya está. Se va de la mano, ¿eh? Y la otra coma es la coma conjuntiva. Es una coma que puede aparecer antepuesta a las conjunciones coordinantes, pero también a encerrar entre comas a esas locuciones adversativas o explicativas. Por ejemplo, tenemos, se lo advirtió varias veces, pero no tomó en cuenta sus consejos. Pero, ¿no? Ahí está la coma. Joel no solo trabaja aquí, coma, sino atiende pacientes en su consultorio, delante de las adversativas, sino pero. Hace mucho frío durante las noches, así que debemos abrigar. Así que es la conjunción ilativa, la coma va antepuesta. Es un evento autofinanciado, es decir, cada uno pagará la matrícula. En la locución explicativa va entre comas. Estos casos vamos a ver que también el punto y coma puede aparecer delante de las conjunciones, solo si tienen mayor longitud, ¿no? Listo. Entonces ahora que ya hemos recordado las clases de coma, el vocativo, cierra o separa el vocativo al elemento extraoracional, la enumerativa indica elementos, menciona a diferentes elementos. La de inciso explicativo separa aquellos incisos o ideas que explican o hacen referencia a su antecedente, ya sea como frases nominales, como proposiciones adjetivas, explicativas. La elíptica sustituye una palabra, verbo. La hiperbática separa a los complementos circunstanciales, a las proposiciones adverbiales, cuando están ubicados al principio, básicamente, ¿no? Los de adverbio oracional separan a los adverbios, sobre todo a los adverbios derivados que terminan en mente, y la coma conjuntiva que se antepone a las conjunciones coordinantes. Con esta presentación vamos a realizar este primer ejercicio. A ver, chicos, léanlo con cuidado. La primera. Y vamos a compartir nuestras respuestas. Ya damos unos minutos.
¿Cómo van con el primer ejercicio, chicos? ¿Cuál será la respuesta? ¿Alguien se anima a dar su respuesta? ¿Cuántas comas y puntos seguidos han hallado en este párrafo? Bien, a ver, vamos a hacerlo juntos. En una mala alimentación afecta a los órganos del cuerpo y el cerebro no está libre de esos efectos. Hasta aquí hay una oración. La conjunción y ha unido dos proposiciones. Una mala alimentación afecta a los órganos del cuerpo y el cerebro no está libre de estos efectos. ¿Ven? Hasta allí. Puedo colocar entonces un punto seguido. Para evitar ello, pongo una coma. ¿M? Consume una gran cantidad de alimentos ricos en vitamina E. ¿Qué pondría acá? Una coma. Como las almendras, y eso es mi numeración, ¿no? Quinoa, semillas de girasol, papas, calabaza, papaya, aceitunas, palta, hojas de mostaza y durazno. Hasta allí terminó la enumeración. Entonces coloco punto seguido. De esta manera, altera el orden, coma, tus neuronas tendrán los nutrientes necesarios para el desarrollo, para su desarrollo. Si contamos, vamos a obtener 11 comas y 2 puntos seguidos. ¿Ok?
A ver. ¿Están de acuerdo? ¿Revisaron? A ver, chicos. En la segunda pregunta, seleccionen las alternativas en las que hay uso correcto de la coma. A ver, ¿dónde hay uso correcto de la coma? Observen bien. ¿Cuál era? Como es, como la indicación nos dice que seleccione las alternativas, entonces no solamente una opción habrá, que sea la que ha empleado correctamente la coma. A ver, por ejemplo, en la A, no demuestra repetimiento ni intenciones de mejorar. Esta coma que estamos observando está delante de la conjunción copulativa, como una I. Entonces no es correcto. En la letra B, mientras resuelvo los ejercicios, coma, verificaré las respuestas. Acá hay una coma que ha separado a la proposición, ¿no? Entonces es correcta, ¿no? En la letra C dice, dependía tanto uno del otro que no podían vivir solos. Esa coma es correcta delante de la conjunción consecutiva, ¿qué? No es necesario que vaya delante de la conjunción subordinante consecutiva. Incorrecto. En la D, qué emoción verte. Nuevamente por aquí, estimado tío. Estimado tío es mi vocativo. Entonces, si es correcto separarlo con una coma. Y la última, no solo, decía, no solo tiene sentido del humor, sino que es generoso. Ese sino es una adversativa. Y es correcto que pueda ir la coma delante de esta conjunción coordinante, ¿no? Por lo tanto, teníamos como respuesta a la B, a la D y a la E. Vamos a ver aquí. A ver, miren el solucionario. Ahí está con más color. Para que ustedes revisen dónde han encontrado las comas. Bien. ¿Ya está listo, chicos? Continuamos entonces. Ya, pasamos ahora al otro signo, que es el punto y coma. Si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos con el punto y coma. El punto y coma va a ser el signo que va a indicar, ¿no? Una pausa menor que el punto, pero mayor que la coma. Separa los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyan comas. Puede incluir esas expresiones comas elíptica, coma hiperbática, ¿no? Pero al
enumerar cada elemento, en cada una de esas enumeraciones aparecen estas comas especiales. Entonces, lo recomendable es colocar una pausa mayor. Por ejemplo, la chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca y el abrigo negro. Inmediatamente reconozco a los elementos de la enumeración, que es la chaqueta, los pantalones, la camisa, el abrigo, ¿no? Pero al terminar la primera enumeración, omito al verbo al colocar una coma, ¿no? Esta coma elíptica. Ya no digo que los pantalones son grises ni la camisa es blanca, simplemente coloqué una coma. Por lo tanto, para diferenciar a esos elementos que estoy enumerando, coloco el punto y coma, ¿ven? Para separarlos. ¿Se dan cuenta? Ya que internamente ha incluido, por ejemplo, ha incluido la coma elíptica. ¿Sí? Si hubiera colocado comas para separar los elementos, podría haber confusión y además mucho exceso, ¿no? En el uso de las comas. En el segundo caso, dice, la reunión asistieron José, el responsable del proyecto. Yo voy a mencionar quiénes asistieron, pero al ir mencionando a cada uno de ellos, doy datos sobre ellos. Por ejemplo, ¿quién es José? El responsable del proyecto. Ahora digo Miguel. ¿Quién es Miguel? El encargado de las entrevistas. Y luego menciono a Luis, quien verifica la asistencia. Entonces, ¿qué coma he usado? La coma de inciso explicativo. ¿Sí? Para separar los elementos, punto y coma. Bien. Ahora, la segunda forma de reconocer el punto y coma. Une proposiciones coordinadas y juxtapuestas entre las que hay una estrecha relación semántica. Es decir, se vinculan por el sentido, ¿no? Esta semana debemos culminar el proyecto. La siguiente lo presentaremos, ¿no? Hay la misma idea. Esta semana está ubicándonos. Debemos culminar. Y cuando digo la siguiente, porque la siguiente semana, ya lo presentaré. Entonces, dos proposiciones y separadas con el punto y coma. No lo encontraron en la dirección consignada. Se había mudado hacía años, ¿no? Puedo usar el punto y coma también para ello. Separo dos ideas. Cada una de sus ideas con sus verbos principales. También encontramos que el punto y coma se puede emplear delante de conectores de sentido adversativo, concesivo, consecutivo, cuando las oraciones tienen una mayor longitud. Observen esto, esta es la clave. Tienen mayor longitud. ¿Por qué? Porque si no lo tuvieran, tendría simplemente que colocar una coma. Es el caso de su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado en tres sólidos principios, pero, ¿ven? Pero no consiguió convencer a muchos de los participantes en el Congreso. Puede haber una coma, pero por la extensión es mejor que coloque una pausa mayor, ¿no? Delante de la conjunción adversativa. Rafael se preparó con mucho esmero para la competencia. No obstante, no obtuvo los resultados que esperaba. No obstante, es mi locución, ¿no? También adversativa, y puedo colocar el punto y coma delante, nunca detrás, ¿ya? Y encerrarlo con una coma. Si fuera mucho más breve, suficiente con una coma, ¿no? La reunión organizada por el gerente, no hay una coma explicativa, sigo la oración y dice inició con 2 horas de retraso. Por lo tanto, ¿no? Ahí viene esa consecutiva, culminará bastante tarde. Ahí está, igual delante de la locución y se encierra con coma. A lo largo de la historia, coma dice, la coma hiperbática,
las diferentes religiones ocasionaron enfrentamientos. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. En todos los enunciados, por la extensión, se coloca el punto y coma, y también porque previamente ha habido otras comas, por ejemplo, que se han utilizado. Entonces se marca las pausas con ese signo de puntuación. Los dos puntos. Los dos puntos es el siguiente signo, y lo primero que nosotros encontramos es que va a utilizarse, por ejemplo, para enumeraciones de carácter, dice, explicativo. Esas enumeraciones pueden ir antes o después, fíjense bien, pero tengo que mencionar al aspecto general. Por ejemplo, el artista se presentará en 3 provincias limeñas, indicando, ¿no? En 3 provincias limeñas. Entonces recién coloco los 2 puntos para indicar a estos elementos: Canta, Cañete, Yauyos. Igualmente en la B, analizaremos poemas de escritores hispanoamericanos. ¿Quiénes son esos escritores hispanoamericanos? Uno de Borges, Vallejo, Neruda, ¿no? Entonces coloco mis 2 puntos previa a esa enumeración. Y luego tenemos en la letra C diversas actividades. ¿Cuáles son esas diversas actividades? Dice, a Rolando le gusta realizar diversas actividades: trabajar, correr, viajar. Entonces coloco mis 2 puntos para señalar esas actividades. ¿Ven? Y la enumeración anticipada nos dice, por ejemplo, fiebre, congestión nasal y malestar general. 2 puntos. ¿Cómo lo defino? Esos son los síntomas del virus. ¿Ven? Otra forma, natural, sana y equilibrada. 2 puntos. Así debe ser una buena alimentación, como una conclusión, ¿no? Pero hay una enumeración anticipada. Entonces, los 2 puntos podrían utilizarse para ello. ¿Cuándo sería incorrecto utilizar los 2 puntos? Cuando, por ejemplo, lo coloque después de un verbo separando el complemento. Por ejemplo, tenemos esos 2 casos en la parte superior. Acá les puse, Luis compró arroz, azúcar, fideos. Esta oración es correcta, ¿no? Si yo le coloco 2 puntos después de compró, pongamos, Luis compró 2 puntos arroz, azúcar, fideos, etc. No estaría bien, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría allí? Que estoy separando el complemento del verbo. Para que esté correctamente, yo tendría que mencionar qué es lo que ha comprado. Luis compró de repente víveres. ¿Y cuáles son los víveres? Arroz, azúcar, fideos. ¿Ven? Presento al aspecto general. Si no, no estaría bien. Otro error frecuente. Ellas son 2 puntos. Carla, Patricia y Lorena. Lo ponen como distractor, chicos, y a veces todos se equivocan justamente en esas opciones. Entonces aquí no es correcto y tendría que señalar el aspecto general. Nunca el complemento se separa del verbo. Ellas son, por ejemplo, a ver, ellas son mis hermanas. Carla, Patricia y Lorena. Allí sí es correcto los 2 puntos.
Si no estuviera ese aspecto general, ¿no? Antes de la mención, de esa enumeración, yo simplemente omitiría estos 2 puntos. Quedaría como el comienzo, ¿no? Luis compró arroz, azúcar, fideos, etc. O ellas son Carla, Patricia y Lorena, sin ningún sí. ¿Ok? ¿Quedó claro esto, chicos? A ver si me confirman. Sí, Ok. A ver, que tiene que especificar para que funcione. Claro, tiene que señalar ese elemento general, ¿no? Para que pudiera recién enumerar, como también lo vimos en estos casos, ¿no? Pero esto es frecuente, colocar muchas veces los 2 puntos después del verbo. A ver, en el segundo uso, anuncia la reproducción de una cita textual. Aquí sí es correcto colocarlo después del verbo porque se va a repetir una información literal, ¿no? Entonces, por eso, además de los 2 puntos, va las comillas. Las recomendaciones del médico fueron 2 puntos, abro comillas. O sea, tiene que ir de la mano este otro signo, ¿no? Y voy a indicar reposo y una alimentación balanceada, que es textual, ¿ven? Va de la mano. O cuando digo, ya lo dijo Descartes. ¿Qué dijo Descartes? 2 puntos. Pienso, luego existo. Entonces los 2 puntos previo a esta idea, ¿no? Que se está repitiendo. ¿Ven? La cita textual es uno de los casos que ya hemos también reconocido en las oraciones compuestas o por subordinación sustantivas. También por ahí la vimos. Bueno, esos son los 2 casos más sencillos. Otro uso. Los 2 puntos relacionan, dice, proposiciones con significados de causa-efecto, conclusión, consecuencia, resumen o explicación. Podemos observar en la primera, se fracturó una pierna mientras jugaba. 2 puntos. No podrá asistir a clase. Entonces, una relación de causa-efecto, ¿no? Causa-efecto. Decidieron no comprar nada. El precio era demasiado elevado, ¿no? Entonces, también como una conclusión, ¿no? O la consecuencia de ello. Es la solución perfecta. Nos permitirá retrasar el juicio oral. Entonces, cada vez que concluya o exprese una consecuencia, una explicación de la oración anterior, entonces se utilizan los 2 puntos. Otro uso que les coloqué al grupo de ayer, o del lunes, es que los 2 puntos pueden indicar una oposición, como un sino. Rodolfo no es una persona. Es un ejemplo textual, ¿no? Que propone la RAE, ¿no? Es que se me haya ocurrido colocar ese nombre, ¿ah? Rodolfo no es una persona, 2 puntos, es mi gato. Estos 2 puntos implican, por ejemplo, al uso del sino. Sino es mi gato. Por eso que es correcto utilizarlos, ¿no? Después tenemos que los 2 puntos se emplean tras la fórmula de salud en las cartas y documentos. Entonces, cuando saludamos, colocamos el saludo, el vocativo, estimado señor, 2 puntos, sin otro renglón, dice agradeceré, se sirva a considerar mi petición, ¿no? Esta línea ya forma parte del cuerpo de la carta, está en otro renglón.
Supongamos que lo coloquen como un distractor y quieren saber si después del vocativo va a ir dos puntos o una coma. Entonces, si tuvieran una alternativa, les pondrían una raya oblicua y luego lo que va a decir. Entonces ya sé que además de estar con mayúscula, porque va a iniciar el siguiente renglón, tengo que colocar los dos puntos, porque estoy ante un documento. Si no fuera así, bastaría con una coma. Pero esta raya oblicua indica que lo que sigue va en otro renglón. Por eso cuando ustedes les colocan un poema, los versos van a separarse con rayas, ¿no? Esas rayas oblicuas, esas barras. Entonces es una forma si lo colocan como distractor. Si no, el uso normal es que vaya en otra línea. ¿Ok? Certifica, dos puntos, que el estudiante Jorge Pérez ha culminado, ¿no? Los certificados que se entregan, se emiten, voy a colocar los dos puntos. Segundo ejercicio, chicos, a ver cómo nos va. Hemos visto el punticom y vamos a ver en la primera parte, señala el enunciado, solo una opción correctamente puntuada. En la segunda, escribir la coma donde corresponde y luego colocar la clase que es, ¿no? A ver, chicos, unos minutos para resolver ese segundo ejercicio. Ya Joan ya ha dado una respuesta, a ver los demás.
Ya tenemos 4 respuestas. Veamos. En la primera decía, llegaron los representantes de México, Venezuela y Canadá. Estos 2 puntos no es correcto colocarlos, ¿no? En la siguiente diapositiva ya van a ver todos esos cambios. Ahora solo me escuchen. En la letra B, él se encarga de controlar el trabajo, Armando de la asistencia. ¿Qué faltó por acá? Una coma. Armando se encarga de la asistencia. Letra C. Los estudiantes redactaron, 2 puntos, dice un informe y un artículo de opinión. No es correcto los 2 puntos. ¿Qué faltó? Aquí faltó mencionar al elemento general. Por ejemplo, los estudiantes redactaron dos documentos, por ejemplo, o varios documentos. No es suficiente, ¿no? Para utilizar 2 puntos. Si no, simplemente tendría que haber dicho que los estudiantes redactaron un informe y un artículo de opinión, sin ningún sin. Entonces tenía esas 2 posibilidades, pero nunca colocar los 2 puntos después del verbo separando el complemento. ¿Ok? Se rehusó a participar en el evento, pero se integró después. En lugar del punto y coma, pondríamos una coma, ¿no? Breve oración, por lo tanto, no es suficiente con una coma. Y me queda la letra E, ¿no? No me sirvió el equipo telefónico, 2 puntos, carecía de suficiente potencia, ¿no? Entonces, debido a esto, es que no utilizó el equipo. Causa-efecto. Ahora, muy bien, era la letra entonces E, la respuesta correcta. Número 2. Bien, bien. Jennifer también. Ahora, chicos, la parte 2. A ver, coloquemos la coma. La primera oración que tengo Franco, Jennifer, a ver, vocativo, inciso, más enumerativa, hiperfática, elíptica. Ajá, muy bien, Franco. A ver, Jennifer, vocativo, inciso, enumerativo, también, correcto. Vamos a revisar entonces la primera. Ahora, ¿dónde iría la coma? Para inscribirse en el curso Jóvenes Estudiantes, hay plazo hasta mañana. La coma tendría que separar al vocativo, efectivamente. Y ese vocativo, ¿dónde estaría el vocativo, chicos? Muy bien, Joan. ¿Dónde estaría el vocativo? Entre jóvenes estudiantes. Correcto, muy bien. Entonces tengo que encerrar entre comas jóvenes estudiantes por aquí, ¿no? Voy a compartir ya que han dado sus respuestas acá para que ustedes puedan ver. Jóvenes estudiantes, estamos efectivamente reconociendo la coma de vocativo. ¿Sí?
En la segunda decía, Minos se convirtió en rey de Creta, una isla en el mar Mediterráneo. Entonces, Creta es una isla, hay una coma de inciso explicativo. ¿Ven? Mariano Melgar escribió elegías, fábulas, sonetos, yarabíes y epístolas. Enumero toda la producción literaria de Mariano Melgar, es una coma enumerativa. En la letra D, en conferencia de prensa, coma, se alteró el orden de este complemento que debería estar al final, estuvo al inicio y se separa con una coma de hiperbatón o hiperbática. Anunciaron el uso opcional de mascarillas. Y la última, Elías se inscribió en clases de informática. Joel en desarrollo personal. Entonces coloco la coma después de Joel para indicar la mención del verbo, ¿no? Joel se inscribió en desarrollo personal. Listo, coma elíptica. Entonces comprobamos en el anterior ejercicio, aquí está señalado los errores y qué es lo que faltó colocando la coma. Ya está, a ver, mírenlo. Bien, entonces pasamos. Bien, chicos, los felicito a los que han dado sus respuestas y los que no lo han compartido, pues revisen bien si era como ustedes lo habían pensado. Vamos ahora a las comillas. Estas comillas que reconocemos, comillas dobles, comillas simples. Estas de acá hay de varias formas, ¿no? Esta estaba la de aquí. Voy a poner algo para que se cierre. Estas de acá. Y después están las comillas simples, que solamente es una al inicio y otra al final, ¿no? Esas son las comillas que conocemos. En cuanto a la forma, ¿no? Algunos a estas primeras comillas, por ejemplo, las llaman comillas angulares, comillas, por ejemplo, de acá, ¿no? Estoy hablando de estas. Estas primeras comillas las llaman las angulares o latinas, ¿no? Españolas. Son las que más se utilizan, ¿no? Las que empiezan a reconocer y va desde la parte baja. Estas otras las llaman, por ejemplo, comillas altas, ¿no? O las llamadas comillas inglesas. Y la última, estas de aquí, que sirven básicamente para encerrar significados, son las comillas simples, ¿no? Una de apertura y otra de cierre. Entonces se utilizan estas comillas, sobre todo las latinas, las primeras, ¿no? Las latinas o españolas. Y básicamente para encerrar, ¿no? Encerrar palabras, enunciados que vamos a ir conociendo, ¿ya? En los textos impresos. Para que ustedes vean que modelos, ¿no? Ahora con la tipología con la que escribimos, por ejemplo, tengo que buscar, ¿no? En símbolos muchas veces estas comillas, porque por la tipología, si yo quiero encerrar, me va a salir estas, ¿ven? Este modelo. Entonces, chicos, estas son formas, ¿no? ¿Cuáles son las que más se recomiendan? Pues empezar con las latinas, angulares o españolas, como quieran llamarlas. Tenemos que las comillas enmarcan citas textuales, palabras impropias, vulgares, extranjeras o con sentido irónico. Citan el título de un artículo, un reportaje, un cuento
En general, cualquier parte dentro de una publicación. Comentan un término desde el punto de vista lingüístico, encierran los apodos, los alias y que se intercalan entre el nombre propio y el nombre de pila. Veamos la primera oración. Andrés repetía frecuentemente paciencia y buen humor. Entonces, hay una cita textual que coloco. Estoy colocando las comillas para encerrar lo que se ha dicho literalmente, ¿no? El plato de mi amigo Enrique es el ají de gallina. Entonces, hay un vocablo que se está pronunciando inadecuadamente, ¿no? La forma, en lugar de decir gallina, gallina, ¿no? Muchas veces omiten esa E. Puedo encerrarlo. No se desarrolló la reunión virtual porque ahí no había Wi-Fi. Pueden cerrar algún término extranjero. Si lo encierro, voy a colocar esto entre comillas, ¿no? Para referirme a él. Los términos que están ya adheridos. Si no, tendría que la palabra, si no corresponde, tendría que estar, chicos, en cursiva, ¿no? En cursiva. Pero como es un término que ya está castellanizado, fíjense, simplemente se destaca con las comillas para de repente definirlo, ¿no? De sistema inalámbrico, ¿no? Wi-Fi. Letra D. Parece que últimamente le va muy bien en sus negocios. Negocios, entre comillas, se coloca porque hay un sentido irónico, ¿no? De repente, ¿qué negocio se estará realizando? ¿No? Hay una idea de oposición, ¿no? Analicen el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Como forma parte de un poemario, cuando forma parte, dice, o es dependiente de una publicación, se va a colocar entre comillas. En la letra F, alumnos, la palabra acuático es esdrújula y cetil. Estoy dando precisión al término, lo encierro entre comillas y señalo que es esdrújula y cetil. Si acá dijera, por ejemplo, y su significado es, entonces cuando le quiero dar ese significado, esto que voy a definir estará en comillas, por ejemplo, simples, ¿no? Si pusiera, por ejemplo, por acá, ¿no? Su significado o significado es, supongamos, por aquí, pongo comillas, que vive en el agua, ¿no? Tapa la imagen. ¿Ven? Entonces yo podría colocar ese significado, por ejemplo, de acuático, de esa manera, ¿no? Que vive en el agua. Significa que vive en el agua. Esto que yo voy a dar como significado lo puedo colocar comillas simples. ¿Ven? Y en la última oración, la G, decía Ernesto Che Guevara, nació en Rosario, Argentina. Se coloca entre comillas Che porque no corresponde al nombre propio, sino más bien a un apodo. Eso es cuando se intercala, dice el nombre propio con el nombre de pila, ¿no? Entre el nombre propio y el nombre de pila. Es un apodo. Si hubiera colocado Ernesto el Che, ya no es necesario que vayan las comillas.
pero al no estar presente el artículo, esta forma de llamarlo, tienen que colocarlo entre comillas. Eso lo vimos cuando trabajamos las mayúsculas, ¿no? El che iba con mayúsculas. Bien. Ahora veamos los paréntesis. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Yo estoy avanzando. A veces me olvida preguntar. ¿Está bien? ¿Está conforme? Mencionó que el alias iba en mayúscula al inicio. ¿Cuál, hija? El alias, el apodo, El apodo va con mayúscula, claro. A ver, al por acá. inicio. Claro, che. Pero si tú dices el che, ya no, pues, ¿no? Él iría con minúscula. Che siempre con mayúscula. Lo que no va a colocarse va a ser las comillas, ¿no? Si utilizo el artículo. Ok, mis ¿Ok? gracias. Son dos formas. ¿Por qué? Porque cuando coloco el artículo, rápidamente uno sabe que es un apodo, pues, ¿no? Pero cuando lo menciono de esta forma, confunden el apodo con el nombre real. Por eso es recomendable colocar las comillas al apodo, ¿no? Cuando no está presente el artículo. Muy bien. Ahora sí, los paréntesis. Los paréntesis insertan, nos dice información complementaria o aclaratoria como fechas, lugares, desarrollo de una sigla, el nombre de un autor o de una obra citados, etc. Presentan un inciso aclaratorio o accesorio con poca o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto. Los paréntesis van a insertar una información, un dato. En el primer ejemplo está encerrando la fecha de nacimiento y de muerte, ¿no? Dice la narrativa de Arguedas, paréntesis, 1911-1969. El guión, ese signo, también es pues un signo de puntuación. Pero el paréntesis ha encerrado una fecha, un dato que se está añadiendo. Por lo tanto, es correcto usar el paréntesis. En el segundo, la invención de la imprenta 1440 transformó la difusión del saber. El dato se encierra, es una fecha que se está dando. No está diciendo que la invención de la imprenta fue en 1440. Si hubiera dicho, si lo hubiera expresado de esa manera, no se encerraría entre paréntesis. ¿Ya? Tiene que indicar entonces esa información como un elemento adicional. En la letra C, cuentos andinos, López de Vega, López de Vega, me he acordado, López Albújar, López Albújar es una obra que corresponde al indigenismo. Entonces, López Albújar, Dios, López de Vega, habrá que leer algo de él. Es el autor de esta obra Cuentos andinos, ¿no? Para referirme, voy a colocar paréntesis. Croacia, dice, es considerada la ciudad más pequeña del mundo. Entonces, ¿dónde queda Croacia? Por eso va entre paréntesis. La FIFA, entre paréntesis, el significado, Federación Internacional de Fútbol, cierro, falló a favor de Ecuador. Todo lo que estamos viendo son datos, ¿se dan cuenta? Las reuniones de trabajo, la última duró casi 4 horas, no se desarrollan de manera ordenada. Por aquí hay una idea, hay un inciso, porque también insertan o presentan un inciso aclaratorio, ¿no? O accesorio. En este caso es accesorio, ¿no? Dice, con poco o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto, como en este caso. Yo simplemente pude haber hecho que las reuniones de trabajo no se desarrollan de manera ordenada,
pero por aquí aparece una idea que se añade, como un comentario incluso. La última duró casi 4 horas, que no tiene relación plena, ¿no? A lo que se está señalando. Por eso que hay poca o nula vinculación sintáctica. Pero como se ha añadido, como está interrumpiendo el discurso, lo encierro entre paréntesis. ¿Ven? De eso se trata. Y hay otro uso, a ver, vamos a ver por acá, ya no hay, ¿no? Otro uso de los paréntesis que seguramente ustedes han reconocido en las obras de teatro. Los paréntesis en las obras teatrales. Por acá, por ejemplo. Está nomás. La tener por aquí. En las obras teatrales ustedes van a observar que se encierran las acotaciones del autor, ¿no? ¿Y qué es una acotación? Es una indicación que da el autor, ¿no? Por ejemplo, voy a colocarles un ejemplo. Se pone el nombre del personaje, por ejemplo, Ramiro, en paréntesis, suele estar con letra cursiva, con voz enojada, cierro el paréntesis, por acá ponen punto, y luego lo que va a decir, ¿no? ¿Quién es a estas horas? Un ejemplo de la RAE. Es lo que va a indicar. ¿Cómo lo va a decir? Entonces, esto que va a indicar es una acotación. Paréntesis en las obras teatrales, ¿no? Mejor así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ahora sí? Bien. Vamos a realizar el siguiente ejercicio de aplicación, que era esa. Sí, está bien. Vamos con tiempo. A ver, esa pregunta. El ejercicio número 3.
Franco la D, Rodrigo la A. Vamos a ver. ¿Cuál podría ser? ¿Listo? A ver, la primera. ¿En qué oraciones hay uso adecuado de los signos de puntuación? Tenemos los medios de comunicación, dice que esa información es un fake news. Esto, como no está castellanizado, no debería estar en cursiva. Por lo tanto, iría sin las comillas, ¿no? Si no, tendría que comillarse para aludir a un término extranjero, ¿no? Descartado. En la 2, su padre, un gran abogado, es el referente fundamental que tuvo en su vida. Ajá. Puede haber paréntesis, así como unas comas, ¿no? La coma de carácter explicativo. Pero si coloco, veo la coma, incluso la raya, sí es correcto. Tanto la raya, la coma y los paréntesis pueden separar a un inciso. Así que es correcta la 2. En la 3 dice, el mensaje enviado trataba sobre los peligros de las redes sociales. No separo el complemento, ¿no? Así que los 2 puntos no tendrían que aparecer en esta oración. Va continuo. Me queda la 4. Juan Preciado buscó a su padre para hacerle pagar el olvido hacia su familia. Es una expresión que puede tener un sentido irónico, ¿no? Así que 2 y 4 serían la respuesta. A ver, en la segunda pregunta. En la primera, Joan les decía que este es un término, un extranjerismo que no debería estar en cursiva. Si está en cursiva, no van las comillas. Las comillas encierran un término que está castellanizado, pero que proviene de otra lengua, como el caso de Wi-Fi que habíamos visto. Por acá, a ver, ¿dónde estaban las comillas? ¿Ves? Está en letra normal. Y lo encierro entre comillas. No había Wi-Fi. Ya está. Pero sé que proviene de otra lengua. En cambio, en este ejercicio
Fíjate cómo están las letras. En cursiva no está en el español, en nuestro diccionario no aparece, entonces no lo encierro entre comillas, simplemente lo dejo de esta forma. ¿Ok? Por eso era un error. En la 2, ¿cuál sería? En cursiva es cuando no están adheridos, Joan, al español, no están adaptados. Hay vocablos que ya pertenecen al español, como el caso Wi-Fi. Búscalo en el diccionario y lo vas a encontrar, ¿no? Ya adaptado y que indican su significado. Ahora cuando veamos, aunque ya lo hemos visto, este tema en las mayúsculas también, si no me equivoco. Y en acentuación. Ahora les busco, si no, un poquito, los extranjerismos, ¿no? En latín, por ejemplo. ¿Cuál sería la respuesta en la 2? Ya. A ver, chicos, en la pregunta número 2, entonces tendríamos la respuesta en la letra E. Ay, tenemos el dato en la 1. Durante la estética vanguardista aparecieron poemarios con Motrice en 1922 de Vallejo. Acá está una coma para separar al autor. Ha publicado un interesante artículo titulado El léxico de hoy. Este título, que se incluye dentro de una revista del semanario, debe de ir entre comillas, ¿no? Le preguntó el vigilante dónde está la oficina de trámite documentario, por favor.
Lo que se está reproduciendo textualmente va entre comillas, los 2 puntos, es correcto. Y la última, presentaron su reclamo en ese lugar, sede de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEA, no va al punto y coma, sino debería haber una coma. Entonces tengo como respuesta la letra C. ¿Ok? Continuamos entonces, chicos, ahora con la raya. Dime, hija. Profesora, una consulta, ¿por qué en la 1 Trilce no va en comillas y es el título de un poema? A ver, ¿en dónde estaba? ¿Por acá? A ver, aparecieron poemarios como Trilce, 1922. Comillas, ¿quiere ponerle a poemario Ah, Trilce? Trilce. No es solo Trilce el título. ¿A qué pertenece Trilce? ¿A qué poemario? Tendríamos que preguntarlo si forma parte de una producción o no. Y me parece que no forma parte de algo, ¿no? A ver, dice es un poema, ¿no? Si fuera un poema que forme parte de, no iría entre comillas. Porque la indicación, ¿dónde estaba? Por aquí, que me dice que el título de un artículo, un reportaje, un cuento, en general, cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Si forma parte de una publicación, sí tendríamos que colocar, pero no es el caso, ¿no? Es un poemario, el título del poema nada más. Por eso no lo están encerrando entre comillas, ¿no? Queda solamente como mención. Acá sí Ok, forma perfecto. parte de algo. Ujú. En el otro caso ahora, uy, me confío a veces que la hora es a las 6:40 y era 6:25. Ya. A ver, chicos, queda este signo que es la raya. Algunos le dicen guión largo. Y lo que sucede es que encierran incisos también. Les decía que es igual a la, se puede usar muchas veces las comas, el paréntesis, que encierran incisos. Y un inciso es una idea que se añade, ¿no? También la raya nos dice que enmarcan comentarios de un narrador o transcriptor. Precede a la intervención de cada uno de los interlocutores en la producción escrita de un diálogo. Se usa también para enmarcar los comentarios del transcriptor de una cita textual. Además, esta raya lo vemos con frecuencia en las lecturas, ¿no? En los cuentos, en las novelas, cuando intercambian esos personajes justamente, ¿no? Sus diálogos. Así que vamos a ver en los ejemplos esa casa grande y espaciosa como ninguna otra en la que haya vivido, le trajo recuerdo de su madre. Esta idea va entre rayas, se puede colocar, está encerrando un inciso, ¿no? Otro, lo principal es sentirse cómoda, añadió Liz, aquí o allá, completamente cómoda. Comentario. Ahí está quien lo está diciendo el transcriptor. Para él la fidelidad, cualidad que valoraba por encima de cualquier otra, era algo sagrado. Si nos damos cuenta, el uso frecuente de la raya básicamente es cuando se está añadiendo alguna información en el discurso, ¿no? Esto podría haber estado entre paréntesis, incluso entre comas, pero es correcto si coloco las rayas también. Se está añadiendo la información o algún comentario. El otro uso frecuente es cuando reproduzco, ¿no? Una cita textual y pueden aparecer, por ejemplo, las comillas al principio, como en este último caso. Es imprescindible
que se refuerzan los sistemas de control sanitario en las fronteras. Esto es lo literal. Y normalmente decimos, el ministro señaló 2 puntos y voy a colocar las comillas y todo lo que hay. Pero ese es un estilo, son formas. Por eso que los signos de puntuación muchas veces van a utilizar uno u otro dependiendo de la intención del autor, ¿no? Quiero usar este estilo donde el transcriptor esté interrumpiendo esa información de la cita textual. Y fíjense cómo lo separo. Lo voy a separar con rayas. ¿Sí? Es imprescindible, señaló el ministro, raya que se refuerce. Esta es otra forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es literal. Luego simplemente indico quién lo ha dicho. Por ejemplo, en un diálogo, raya, espero que todo sea claro, se aclare pronto. Raya, dijo Nora con gesto ilusionado. ¿Qué hora es? Son las 5. Los diálogos, ¿no? Siempre van rayas antepuestas para indicar el cambio de uno u otro personaje, ¿no? O simplemente para señalar o enmarcar, ¿no?, los comentarios del transcriptor. Ese es el uso común. Después tenemos, chicos, una uso, ¿no? Una combinación incluso de signos. Están los de interrogación y de exclamación, pero también la coma, que va a separar al vocativo, la coma vocativa. Por ejemplo, cuando decimos los vocativos que ocupan el primer lugar del enunciado se escriben en posición inicial, quedan fuera de los signos de interrogación o de exclamación. Es el caso de que el vocativo está al principio, no forma parte de la pregunta directa. Digo, Mónica, coma, porque separo a este elemento, ¿asistirás a la reunión? Te formulo recién la pregunta. Por eso que abro el signo de interrogación y cierro, termina la pregunta. Pero el vocativo que se hallaba al inicio no forma parte de ella. ¿Ven? Lo mismo sucede con la exclamación. Ricardo, coma, qué sorpresa encontrarte aquí. Por lo que está al inicio no forma parte de la pregunta ni de la exclamación. En cambio, dice, si van al final, se consideran parte de la pregunta o de la exclamación. ¿Recibiste mi mensaje, Olga? Olga es mi vocativo, por eso la coma va antepuesta al vocativo. Pero el nombre, este vocativo, sí se incluye en la pregunta. ¿Okay? Esto también lo comentamos cuando hablamos de estas, el tema del acento, ¿no? De la entonación. Ahí creo que lo mencionamos. Qué alegría que ya estés mejor, amigo. Amigo en mi vocativo se incluye en la exclamación. ¿Ven? Ahora, con respecto a las proposiciones subordinadas adverbiales, nos dice que las oraciones subordinadas adverbiales, condicionales, ya sean condicionales, concesivas, causales, finales, cuando aparecen al inicio de un enunciado, quedan fuera de los signos de interrogación e exclamación. Hay una coma hiperbática, ¿no? Cuando está al principio. Por eso lo separo. Y se formula recién la pregunta. Por ejemplo, si terminas el informe, coma, ¿podrías revisarlo ahora mismo? ¿Cuántas veces queremos expresarnos de esta manera? Entonces ya sé que coloco la coma y recién voy a preguntar directamente. Ahí está la signo de interrogación. Pero hay una coma que se coloca y se separa a esta proposición. Esta es la subordinada condicional, ¿no? A pesar de vivir lejos, la que expresa esa dificultad, siempre llega temprano. Esa exclamación, la proposición queda fuera porque estaba al inicio.
simplemente la separo con esa pausa que es la coma, ¿no? Y luego, en el caso de la proposición esté al final, se consideran incluidas en la pregunta de la exclamación. Por ejemplo, ¿cuánto alivio sentiremos si terminamos pronto nuestra tarea? Esta expresión, si terminamos pronto nuestra tarea, ¿cuánto alivio sentiremos? Pero estaba dentro de ella. O en esta pregunta, programamos el viaje a pesar de que no sabemos si nos otorgarán el permiso. A pesar de esto, es la concesiva, pero al estar al final, forma parte de la pregunta. ¿Sí? Digo, chicos, estilos que puede haber al expresarlos. Entonces, ustedes de manejar esas ideas. Ahora, la única forma de poder recordar todas estas reglas, usos, siempre les hemos dicho, es practicando. ¿Y dónde practico? Pues practico en estos momentos por el chat, al escribir, al formular una pregunta, pongo el signo de interrogación al inicio y al final. ¿Cuántos de nosotros solamente al final lo colocan, ¿no? Entonces, si lo hacemos, voy a recordar mejor estas reglas, ¿no? Redacten, redacten también, escriban sus ideas o la información que están recibiendo en diferentes cursos, ¿no? A fin de recordar, pónganse a escribir y ahí están practicando también lenguaje. Los signos de puntuación es solo práctica. Conforme hablamos, nos expresamos y por lo tanto escribimos de manera clara y ordenada nuestras producciones, ¿no? Así que el que diga, en un curso, uno de los chicos de otro salón me decía, profesora, pero yo estudio ingeniería, ¿para qué me sirve esto? Pues como ingeniero vas a dar informes, tienes que redactar, tienes que indicar todo lo que, cómo va tu empresa, cómo va el trabajo que estás realizando. Entonces hay que emitir correos, hay que emitir informes, hay que solicitar. Entonces tengo que aprender a redactar para poder guiar. ¿Ven? Entonces todo esto va de la mano. Este es el último ejercicio, chicos, el 4. Pero como ya nos quedan 3 minutos, quiero mostrarles las preguntas. Les pido que hagan su captura de esta manera vacía para que ahora vean el solucionario y lo puedan trabajar. Lo voy a dejar de compartir para abrir las otras preguntas. A ver, ¿dónde está? Ya. Y sería de esta manera la respuesta, ¿no? En la primera es correcto esto que estoy añadiendo, que es el inciso que está entre rayas, se puede separar de esa manera, ¿no? En la B faltaba la coma, igual que en la C. En la D, colocar la coma para encerrar a la conjunción. Y es correcto en la letra E, en verano, coma, hay una coma hiperbática. Y el punto y coma para separar la otra proposición y nuevamente la coma, ¿no? En el ejercicio 2 hay varios signos de puntuación, los he resaltado en rojo, chicos, para que ustedes puedan visualizarlo mejor. ¿Sí? Esto seguido, 2 puntos. ¿Sí? Ya. Ya está, chicos, para poder uy, ya ven, yo tengo atrasado 1 minuto según el reloj. Adelantar. Les presento ahora las 4 preguntas. Tengo que un ratito dejar de compartir para ya. Esto lo voy a compartir en Word. Chicos, en la primera pregunta seleccionada decía
¿Qué enunciado presenta un uso correcto de estos signos? ¿Ok? Esa era la primera pregunta. La respuesta era la letra E. Era la letra E. Si tienes oportunidades, coma elíptica, está separando la proposición, aprovéchalas. Punto y coma. Si no, busca otras. Por acá tienen, chicos, les comparto, ¿por qué no serían las otras opciones? Quiero que vean qué faltaba para que ustedes puedan verificar sus respuestas. ¿Ya? ¿Ya está? La falta de entonces de tiempo ya no. La tercera pregunta también, pues, acá les muestro esto. Letra B. Y ahí está la explicación de esa pregunta. A ver, léanlo. Me pedían que el uso de la coma permite diferenciar significados en expresiones que pueden llegar a tener más de una interpretación. En ese sentido, ¿cuáles de los enunciados el cambio de la ubicación de la coma genera oraciones con distintos significados? Y me dice en la 2, porque si colocamos la coma, dice después de Noelia, actúa como vocativo, Noel. ¿Ven? Si lo escribimos entre comas, la hija de Adolfo, obviamente va a constituir una posición de Noel. ¿Ven? Puede cambiar. En la oración 3, me dicen escribir la coma después de la palabra perdón, significa que es imposible que cumplan la condena. Pero si se coloca después de la palabra imposible, significa que debe cumplir la condena. Cambia el sentido. Letra B. Pregunta 4. Ah, no, la pregunta 4 no estuvo, pero se los quería compartir también. ¿Cuáles son las clases de coma halladas? Ahí está la hiperbática. Está la de vocativos aún, de inciso explicativo, la enumerativa y la elíptica. Pregunta número 6. La pregunta 6. La respuesta es la letra D. Correcto uso. Ahí está la explicación también para que ustedes puedan leerlo. Y finalmente, ahí está, la pregunta número 11. Este le enuncia cómo debía ser. En la pregunta 11, la respuesta es la letra B. Listo. Bien, chicos, ya nos hemos pasado bastante tiempo, pero era un tema extenso. Lean, por favor, donde están justamente estas preguntas al final hay un cuadro de resumen. Léanlo también, por favor. Hay otros ejemplos que pueden despejar esas dudas. Listo, chicos, los dejo. Un abrazo a todos. Cuídense mucho, muy tranquilos, por favor, en sus pruebas y sigan estudiando con confianza, que van a lograr sus objetivos. Un beso a todos.